Le habla Luis Lan, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad, en la cátedra de Derecho Internacional Privado, abordaremos el tema de la personalidad. La persona física. La persona física son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. El estado de una persona es el conjunto de condiciones o calidad o cualidades jurídicas que le dan una posición dentro de una familia o de la sociedad. El estado y la capacidad están estrechamente vinculados. La capacidad supone actitudes físicas o legales tendientes al ejercicio de los derechos. La capacidad es necesaria para entrar en un estado cualquiera y la capacidad supone al estado y el estado a la capacidad. Hay dos clases de capacidad. La capacidad de derecho, que es aquella capacidad o aptitud para ser titular de derecho, y la capacidad de hecho, que es la capacidad de ejercer por sí mismo los derechos. La ausencia de esto nos conlleva a la incapacidad, que puede ser incapacidad de derecho, que no son absolutas y no están en un artículo en específico, y estas mayormente se asocian a la capacidad de contratar y a la incapacidad de hecho, en la cual se busca proteger al incapaz y esta puede ser salvada por un representante. Y están taxativamente enumeradas en el Código Civil. Dentro de ella encontramos las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes o los sordomudos que no son capaces de hacerse entender a través de forma escrita. En el tratamiento doctrinario y legislativo de ambos conceptos se distinguen dos posturas. La teoría sintética, que no formula distinciones, sometiendo a una misma ley al Estado y a la capacidad de la persona. Y la teoría separatista, que en el Estado civil se rige por una ley y la capacidad o incapacidad por otra, otorgando una solución diferente según se trate la capacidad de hecho o de derecho. Son dos tipos legales independientes a los que se le adjudica los puntos de conexión. La legislación comparada predomina el criterio sintético, solución adoptada por el derecho argentino, pero en nuestro sistema el derecho internacional privado contenido en el Código Civil y en la ley y en los tratados de Montevideo muestra la absoluta vigencia de la ley domiciliaria para regir el estado y la capacidad de las personas. El fin del derecho internacional privado es dar estabilidad y seguridad internacional a los derechos privados de las personas. En materia de estatus, el sistema de las leyes personales han obtenido una victoria sobre las leyes territoriales, ya que hoy ninguna legislación hace regir el Estado y la capacidad de las personas por la ley territorial. Extinción de la personalidad del ser humano. La personalidad del ser humano se extingue o dura hasta el momento de su muerte, por cuanto luego de esta, desde el punto de vista jurídico, lo que se obtiene es un cadáver, para el cual hay normas legales relacionadas a la inhumación y funerales, con lo que se obtiene la certeza de la muerte y los medios para hacer respetar el cuerpo del fallecido. Ahora bien, Boniface no comparte esta misma idea, por lo cual considera que la personalidad física puede o no coincidir con la vida humana, ya que en ciertos casos la personalidad física tiene más duración que la vida humana. Por ejemplo, la persona goza de personalidad jurídica desde antes de su nacimiento, es decir, a partir del momento de su concepción, con la condición de que el hijo nazca vivo. Pero lo que estima el mencionado autor es que la personalidad precede a la vida humana y con respecto a la muerte, la ley le otorga al difunto, en algunos casos, una existencia artificial y sigue siendo considerado como sujeto de derecho. Al igual
que el inicio, la personalidad, el derecho internacional privado, en el derecho internacional privado, su extinción se determina conforme a la ley personal del domicilio al tiempo de la muerte. Fíjense, en primer lugar encontramos una muerte propiamente dicha. Esta se refiere o se entiende en un sentido biológico a la cesación de las funciones vitales del individuo, aunque subsistan funciones vitales de parte del mismo. Para probar la muerte, el medio alegato de excelencia es la partida o acta de defunción, pero a falta de esta le corresponde a una sentencia que lo declare así. En ciertas situaciones interesa determinar cuál de los dos o más sujetos murió primero. En este caso, encontramos dos sistemas que nos van a definir esto. El sistema de la premoriencia y el sistema de la conmoriencia. El sistema de la premoriencia va a definir o consiste en que el orden de las muertes se determina mediante la presunción del que sobrevive el más fuerte. Esto se va a definir por unos criterios como lo es el sexo y la edad. Mientras que el sistema de la conmoriencia, en crítica al sistema de la premoriencia, este señala que a falta de las pruebas se consideran que todas las personas murieron al mismo tiempo. Y este sistema es el recogido por la legislación venezolana en el artículo 994. Ahora bien, muerte declarada. El artículo 434 del Código Civil señala que se presume y el juez declara muerto al hombre o a la mujer ausente que ha cumplido 100 años de vida. En este sentido, resulta necesario desarrollar lo relativo a la ausencia, la cual no es más que la condición de la persona física cuya existencia es incierta debido a determinados hechos señalados por la ley. Ahora bien, la ausencia presunta. La ley presume ausente a la persona cuando concurren las dos circunstancias contempladas en el artículo 418 del Código Civil, que la persona haya desaparecido en su último domicilio o residencia y que no se tenga noticia de la persona, ni emanadas de ellas ni de otras. La ausencia declarada. La declaración de la ausencia presupone que haya transcurrido 2 años de ausencia presunta. Si el causante no dejó mandatario para la administración de sus bienes, o 3, caso contrario. Muerte presunta. Si la ausencia ha continuado por espacio de 10 años desde que fue declarada, o si han transcurrido 100 años desde el nacimiento del ausente, el juez, a petición de cualquier interesado, declara la presunción de muerte y junto con ella acordará la posesión definitiva de los bienes y la cesación de las garantías que se hayan impuesto. Esa determinación se publicará por la imprenta. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda la exposición del día de hoy.